La casa ardía como si cada pared gritara un secreto guardado por demasiado tiempo. Pero lo que realmente incendiaba todo era lo que ella había descubierto días antes, doblado entre calcetines y mentiras. Aquel nieto que crió con hilo y fe ahora llevaba en las venas el mismo veneno que un día le arrebató a su hija. Y cuando el fuego lo consumió todo, lo entendió. No fue un accidente, fue una advertencia. La abuela que pasó la vida cosiendo silencios, ahora debe decidir qué salvar entre las cenizas, y si aún queda algo vivo dentro de ese muchacho que no quiere perder. La luz de la tarde se filtraba por los huecos de una cortina de encaje amarillenta, esa que Aurelia había cosido hacía más de una década. El sol dibujaba ríos dorados sobre el piso de azulejo gastado, mientras sus dedos, arrugados, marcados por los años, danzaban con la aguja entre retazos. 76 años de vida habían esculpido en sus manos una sabiduría que ningún manual podía enseñar. Sabían exactamente cuándo apretar o soltar, tirar o ceder. Tal vez por eso Aurelia había logrado sobrevivir en un mundo que parecía siempre dispuesto a deshacer lo que ella intentaba unir. La casa, pequeña, como un suspiro, albergaba solo lo esencial. Una sala que también era taller, 2 cuartos estrechos, una cocina con olor permanente a canela y un baño que llevaba años pidiendo una reforma. Vivían allí solo ella y Gael, el nieto que llevaba en su nombre el peso de una historia que Aurelia intentaba, sin éxito, dejar del otro lado de la puerta. Hace 19 años, su hija le había dejado aquel bultito envuelto en mantas azules entre los brazos, diciendo apenas que necesitaba huir de la ciudad y que volvería cuando todo se calmara. Nunca volvió, y Aurelia asumió la misión de transformar aquella tragedia en otra cosa. Le tejió a su nieto una infancia posible, remendó con amor los huecos del abandono y bordó valores entre líneas cada vez que hablaban. Pero últimamente algo había cambiado. Algo flotaba en el aire, algo que ni las manos sabias de Aurelia podían atrapar entre sus dedos. Y si te está gustando esta historia, regálanos un like lleno de cariño, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y cuando termines de ver, cuéntame, del 0 al 10, ¿cuánto te tocó esta historia? Escribe el número y dime por qué. Es hermoso ver cómo nuestras historias cruzan fronteras y conectan a personas que sienten, recuerdan y sueñan juntas. Gael estaba cambiando, no como cambian los chicos cuando se hacen hombres, esa transformación ella la conocía bien, sino como cambia alguien que empieza a perderse de sí mismo. «Abuela, me voy al trabajo». Su voz resonó en el pasillo mientras se echaba un perfume demasiado fuerte, empalagoso, que no se parecía en nada al muchacho que hasta hace unos meses olía a jabón barato y uniforme escolar. Aurelia levantó la vista de la tela y notó los tenis nuevos, demasiado blancos para alguien que decía pasar el día repartiendo en moto. También vio el celular nuevo que él trataba de esconder, pero que a veces dejaba a la vista por descuido. Detalles pequeños, mentiras pequeñas, hilos invisibles de una trama peligrosa que empezaba a tejerse alrededor de su niño. «¿Vas a volver temprano? Hoy hago enchiladas», preguntó ella, ya sabiendo la respuesta. «No sé, depende del movimiento». Él desvió la mirada, ese desvío que Aurelia conocía bien. El mismo que hacía su hija cuando empezó a involucrarse con aquel hombre que acabaría por llevársela. La puerta se cerró y el silencio volvió a reinar en la casa, pesado como una manta de lana en pleno verano. Aurelia suspiró y volvió a concentrarse en el bordado de un mantel de plata para la señora Martínez. Era un trabajo simple, pero sus pensamientos hacían la tarea casi imposible. Había aprendido, a lo largo de sus muchos años, que hay cosas que no necesitan ser dichas para entenderse. Se reconocen en el olor, en la mirada,
en el cambio de pasos, como una tela blanca que empieza a amarillear en las orillas, imperceptible para quien no presta atención, pero evidente para quien ha dedicado la vida a observar los detalles. A medida que el día se deslizaba hacia la noche, Aurelia sintió un cansancio que no venía de los años, sino de la preocupación. Recordó cuando Gael era pequeño y corría por la casa con las rodillas siempre raspadas, trayendo piedras especiales que encontraba en la vereda, pidiéndole que le contara una vez más la historia del hombre que se convirtió en luna. La aguja rompió el silencio y también su dedo. Una gota roja cayó sobre la tela blanca, expandiéndose como una pequeña flor carmesí. Aurelia la observó fascinada, la manera en que la sangre se extendía por el algodón, con una voracidad inesperada. La noche avanzó y Gael no regresó. A las 11, Aurelia guardó las enchiladas en la nevera. A la medianoche, encendió una vela para la Virgen de Guadalupe. A las 2 de la mañana, seguía sentada en la silla de la cocina, con los ojos fijos en la puerta. Miró hacia su pequeño altar, ese que mantenía en una repisa. Junto a la imagen sagrada, estaba la foto de su hija adolescente, sonriendo con una inocencia que el mundo le arrebataría poco tiempo después. La madrugada se escurrió entre los dedos de Aurelia como el agua, ligera al pasar, pero dejando atrás la huella húmeda de la ansiedad. Cuando el sol ya trepaba alto y las vecinas empezaban a colgar sábanas en el tendedero común, el sonido de la llave girando en la cerradura cortó el silencio como una navaja. Gael entró tambaleándose, los ojos inyectados de rojo, como si toda la sangre del cuerpo se hubiera concentrado en esas pequeñas ventanas del alma. Había algo en él que recordaba a un animal herido, no por fuera, sino por dentro, donde las heridas no sangran, solo consumen. Aurelia lo observó desde el umbral de la cocina, notando cómo él intentaba aparentar sobriedad, cómo cada movimiento era tan controlado que perdía naturalidad. Ya tenía esa habilidad de quienes mienten a menudo, el cuerpo en tensión, la voz medida, la mirada que se sostenía demasiado tiempo, como si intentara convencerla o convencerse de que lo que decía era verdad. Perdón, abuela. El trabajo. Hubo un problema con unas entregas y tuve que quedarme hasta tarde. Las palabras salieron lentas, como si cada una necesitara ser revisada antes de salir. Siéntate. Voy a calentar las enchiladas, respondió ella, y fue hacia la estufa sin hacer las preguntas que le ardían en la garganta. Hay conversaciones que ocurren en silencio, y en esa cocina, entre el chisporroteo de la comida en el fuego y el tic-tac del viejo reloj de pared, se desarrolló un diálogo completo sin que una sola palabra fuera dicha. Aurelia puso el plato frente a su nieto, observando cómo sus manos temblaban. Era una escena que ya había vivido, casi un déjà vu, que la llevó 20 años atrás, cuando su hija se sentaba exactamente en el mismo lugar, con los mismos temblores, las mismas ojeras, el mismo olor a vida que empieza a pudrirse. No alcanzó a terminar de comer. Gael salió corriendo al baño, el cuerpo convulsionando mientras expulsaba los demonios que Aurelia intuía que él mismo había dejado entrar. Ella lo siguió con pasos pausados, cargando una toalla húmeda y la sabiduría de quien ya vio esa película. Se arrodilló a su lado, le pasó el paño fresco por la nuca sudada, susurrando palabras de consuelo que sabía inútiles contra lo que lo consumía. Va a pasar, mijo, va a pasar. Pero ambos sabían que no pasaría, que eso era solo el comienzo, la primera ola de una marea que volvería más fuerte cada vez, hasta que ya no quedara fuerza para resistir. Cuando por fin se durmió agotado, Aurelia inició su investigación silenciosa. La casa era demasiado pequeña para esconder secretos por mucho tiempo, y ella conocía cada rincón, cada grieta, cada suspiro de esas paredes
Como conocía las líneas de su propia mano, fue al fondo del cajón de los calcetines, bajo una pila sospechosamente ordenada, que sus dedos encontraron 2 paquetes grandes, ligeros al tacto, pero tan pesados en consecuencias que Aurelia sintió que las piernas le fallaban. Reconoció de inmediato el polvo blanco, aquella sustancia que convertía personas en estadísticas, que devoraba sueños y escupía huesos. Estaba ahora entre sus dedos arrugados, en la casa que ella había construido con tanto cuidado para ser refugio. Un sollozo se escapó de su garganta, pero lo tragó al instante. No había tiempo para lamentos. No había espacio para flaquear. Con la determinación que solo conocen las matriarcas, Aurelia escondió aquello en su bolsa de costura, envuelto en retazos, mientras su mente ya dibujaba lo que debía hacerse. Dicen que la maternidad termina cuando los hijos crecen, pero es mentira. La maternidad es una condena perpetua, solo cambian las estrategias. Las horas se arrastraron durante la tarde como caracoles, mientras ella cumplía las tareas del hogar con una normalidad cuidadosamente fabricada. Limpió la casa, preparó más comida, cosió un botón de la camisa de Gael, todo con esa aparente tranquilidad de las mujeres que aprendieron a llorar hacia adentro. Cuando cayó la noche, espesa como una cortina de terciopelo oscuro, Aurelia entró al cuarto del nieto para dejarle ropa limpia. Él seguía dormido, el cuerpo vencido por la química que corría por sus venas. A la luz tenue que se colaba desde el pasillo, ella no vio al joven de 19 años, sino al niño de 5 que corría a sus brazos cuando tropezaba en la acera. Estaba encogido, abrazado a la vieja manta que ella le había bordado con el nombre Gaelito, una reliquia de infancia que él escondía incluso de sus amigos más cercanos. Se sentó al borde de la cama, simplemente a observar. La respiración irregular, el sudor frío en la frente, el quejido ocasional que escapaba de sus labios resecos, seguía siendo su niño, su Gaelito, pero su niño se estaba ahogando y ella tenía que hacer algo. La noche avanzó lentamente mientras Aurelia velaba el sueño inquieto de su nieto. Con cada movimiento de él, con cada suspiro profundo, sentía que un pedazo de su propio corazón se desgajaba. No era solo el miedo a perderlo por las drogas, era el miedo a perder el último ancla que la mantenía en este mundo. Después de tantas partidas, de tantos adioses no dichos, Gael era el único hilo que aún la conectaba con la trama compleja de la vida. Y ella no permitiría que ese hilo se rompiera sin dar pelea. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la ventana, Aurelia ya había tomado su decisión. No habría confrontación directa, ni sermones, ni amenazas. Esa batalla sería librada en silencio con la estrategia callada que solo conocen las mujeres que ya lo han perdido todo. «Aún era mi niño», susurró al cuarto en calma, como quien hace una promesa. Pero mi niño se estaba ahogando y yo tenía que hacer algo. La madrugada tenía ese silencio peculiar que parece tragarse incluso los pensamientos. Aurelia se levantó de la silla donde se había quedado dormida, sintiendo cada una de sus articulaciones protestar por el movimiento. En la mesita de noche, el reloj marcaba las 3:40 de la mañana. Esa hora muerta en la que ni los perros callejeros se atreven a salir, cuando hasta los borrachos ya encontraron algún rincón donde desplomarse, cuando la ciudad entera parece suspendida entre el ayer y el mañana, con movimientos lentos y calculados, como quien desactiva una bomba, sacó los paquetes de su bolsa de costura. La decisión que había tomado pesaba. No era solo el polvo que iba a desechar, sino una parte de la vida de su nieto, un fragmento de la historia que ella prefería no haber conocido jamás. Se colocó su chal negro, aquel con pequeñas flores bordadas que le había regalado su esposo antes de partir de este mundo, hacía ya casi 3 décadas.
Colgó la bolsa en su brazo con la naturalidad de quien sale a comprar pan, salvo por la hora imposible y el peso, no físico, sino moral, de lo que llevaba consigo. Cerró la puerta con extremo cuidado, como si el menor ruido pudiera despertar no solo a Gael, sino también a todos los fantasmas que habitaban esa casa. Las calles de la periferia de Ciudad de México tenían una belleza cruda a esa hora. Sin el bullicio frenético del día, sin el ruido constante de motores y voces, quedaba solo la esencia del lugar, una mezcla de dignidad y abandono, de resistencia y olvido. Aurelia conocía cada piedra de ese camino, cada grieta en el asfalto. Había criado a su hija allí y ahora criaba a su nieto. Las paredes despintadas contaban historias que prefería no recordar, pero que la ciudad insistía en susurrarle cuando todos dormían. El río que cruzaba la parte baja del barrio no era más que un arroyo contaminado, donde el brillo ocasional de una bolsa plástica podía confundirse con el reflejo de la luna sobre el agua turbia. Pero para Aurelia, en ese momento, era la salida, el fin de un ciclo, quizás el comienzo de otro. Se acercó a la orilla, con los zapatos hundiéndose levemente en el barro, mientras sujetaba con firmeza el pequeño bulto. «Si esto es veneno, que el río se lo lleve», murmuró para sí misma, con la solemnidad de quien realiza un antiguo ritual. «No voy a lavar esta porquería dentro de mi casa». Con un gesto que mezclaba determinación y tristeza, lanzó el contenido de los paquetes a la corriente. Una parte de ella quiso llorar, no por lo que acababa de hacer, sino por tener que haberlo hecho. Por primera vez le ocultaba algo a su nieto, pero lo hacía para intentar salvar lo poco que aún quedaba de él. El camino de regreso le pareció más largo, como si el tiempo se hubiera estirado, o tal vez solo era el peso de la conciencia haciendo sus pasos más lentos. La ciudad seguía dormida cuando cerró la puerta tras de sí. En la habitación contigua, Gael seguía sumido en un sueño que se parecía más a un desmayo, ese tipo de descanso que no restaura, que no alivia, solo suspende la realidad por unas horas. Aurelia preparó café. El aroma fuerte llenó la pequeña cocina. Era su ritual diario, una constante en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo de un azul tímido cuando escuchó los pasos apresurados de Gael. Entró a la cocina como un torbellino, los ojos abiertos de par en par por el pánico, el cuerpo entero vibrando con una energía nerviosa que ya no intentaba disimular. Pasó junto a ella sin saludar y comenzó a revisar cajones, a buscar en rincones imposibles, abriendo y cerrando armarios con una urgencia que hablaba por sí sola. ¿Has visto 2 paquetes negros? Su voz sonaba quebrada, casi infantil en su desesperación. Estaban en mi cajón. ¡Ahí estaban! Aurelia no respondió enseguida. Tomó un sorbo de café, observándolo por encima del borde de la taza. En ese instante, los roles se habían invertido. Ella, con toda su edad y fragilidad, era la figura de autoridad. Él, joven y fuerte, parecía reducido a un niño asustado. No había satisfacción en constatarlo, solo una tristeza profunda por cómo habían llegado hasta allí. «Me deshice de esa maldita cosa», dijo al fin, con una calma que contrastaba con el caos que era Gael en ese momento. «¿Qué hiciste?» El grito rebotó en las paredes de la cocina, y por un momento Aurelia reconoció ese mismo tono de furia que su hija usaba cuando se sentía acorralada. Una herencia que hubiera preferido no ver pasar a la siguiente generación. «Lo que haría cualquier mujer para no ver a su hijo tragado por el lodo», respondió con voz baja, casi un susurro, pero con una firmeza imposible de ignorar. Lo que siguió fue una tormenta. Gael pateó una silla, golpeó la pared, gritó palabras que Aurelia fingió no entender, aunque cada una le cortara por dentro. No era solo enojo,
Era miedo puro, el tipo de miedo que se siente cuando uno descubre que está atrapado. Ella no se movió. Permaneció sentada observando su explosión con la serenidad de quien ya ha visto muchas tormentas y sabe que todas, de algún modo, terminan por pasar. Cuando por fin se agotó, quedó de pie en medio de la cocina, jadeando, con los ojos llenos no de tristeza, sino de una rabia impotente. Sin decir una palabra más, se puso la chaqueta y salió dando un portazo tan fuerte que hasta las bisagras viejas parecieron quejarse. El silencio que quedó fue ensordecedor. Aurelia no se movió, con las manos ahora temblorosas alrededor de su taza de café ya frío. Sabía que había cruzado una línea. Que ese gesto, aparentemente simple, lanzar un paquete al río, podía tener consecuencias que ni siquiera ella era capaz de prever. Pero había una certeza que le latía en el pecho. Esa sustancia no pertenecía a su casa, no pertenecía a la vida que ella había construido con tanto sacrificio. A medida que el día avanzaba y Gael no regresaba, una ansiedad empezó a crecerle en el pecho. No era solo la preocupación de una abuela. Era un presentimiento más profundo, casi salvaje, ese instinto que dice que viene tormenta, que algo está por estallar. «Virgencita», susurró a la pequeña imagen de Guadalupe en su altar, «cuida de mi niño, aunque él no quiera que lo cuiden». La noche cayó sobre la ciudad, trayendo una oscuridad más densa que de costumbre. Aurelia encendió velas por toda la casa, no solo por ahorrar luz, sino porque esa llama temblorosa le traía consuelo. Le recordaba que la luz, aunque pequeña, puede resistir incluso la noche más cerrada. De pie en el umbral, mirando la calle desierta, comprendió con absoluta claridad que había iniciado una guerra silenciosa entre el amor y la adicción, entre el pasado y el futuro, entre el río que se lo lleva todo y el fuego que, si se enciende, puede consumir lo que aún queda. Pasaron 2 días en un silencio sepulcral. La ausencia de Gael pesaba como una presencia fantasmal. Aurelia mantuvo su rutina con la terquedad de los viejos, esa obstinación de seguir cuando el mundo se derrumba. Coció, preparó tamales para vender, regó las plantas marchitas. Acciones que ya no parecían costumbre, sino rituales vacíos, ejecutados solo para sostener la cordura, para fingir que aún quedaba algo de normalidad en una vida suspendida. Ya era noche cerrada en la ciudad, cuando el sonido de la llave, girando en la cerradura, cortó el silencio como una navaja. El corazón de Aurelia se aceleró, pero mantuvo las manos firmes sobre la tela. No levantó la vista de inmediato. Había aprendido que no mirar de frente lo doloroso a veces hacía más fácil enfrentarlo. Cuando por fin levantó los ojos, tragó en seco. Gael estaba en el umbral. Ya no era el chico furioso que había salido dando portazos, sino casi una sombra, ojos hundidos, rodeados por ojeras como heridas abiertas, rostro pálido y tembloroso, la ropa arrugada. En apenas 2 días, parecía haber envejecido 10 años. «Me mataste, abuela», dijo con voz rasposa, como si las palabras le arañaran la garganta. «Esa droga no era mía, era del grupo. Esos paquetes valían dinero, mucho más del que tengo. ¿Cómo voy a pagar? Nuestra vida está en peligro». Aurelia dejó la costura a un lado con lentitud, como quien no quiere asustar a un animal herido. Sus manos temblaban ahora no por miedo, sino por la comprensión repentina de la gravedad que los envolvía. No era solo el vicio, era algo más grande, más oscuro, que se extendía más allá de las paredes de esa casa. «Les dije que usted no lo hizo con mala intención», continuó él, pasándose una mano por el cabello grasiento. «Pero eso a ellos no les importa». Ella se mantuvo firme, aunque la voz le tembló. «¿Sabes con quién te metiste, Gael?» La pregunta quedó flotando en el aire, densa como el humo.
Gael desvió la mirada hacia un punto del suelo gastado, como si allí pudiera hallar una respuesta menos dolorosa que la verdad. El silencio se alargó durante segundos que parecieron horas, hasta que algo dentro de él estalló. «Tú sabes quién es mi padre», soltó como una daga. «Siempre lo supiste. Me buscaron por él, porque saben de quién soy hijo. Esa era mi ventaja. Ahí estaba, al fin expuesto, el fantasma que había rondado esa casa durante 19 años. La pregunta jamás hecha, la historia no contada, el nombre nunca pronunciado». Aurelia sintió que el aire se escapaba de la sala, que las paredes se cerraban de pronto sobre ella. Se levantó con dificultad por el peso de la verdad que ahora debía enfrentar. «Eres hijo de un hombre que trajo silencio y muerte a esta casa», dijo con voz baja pero firme, «y de una niña que tuvo que huir para poder sobrevivir. Intenté darte otro nombre, otra oportunidad, y ahora vienes a escupirme todo eso en la cara». Cada palabra era una puntada que se deshacía, una costura cuidadosamente tejida a lo largo de los años que ahora se arrancaba con furia. La historia que había construido, la madre que se había marchado de viaje, el padre ausente por razones fuera de su control, se desmoronaba como un castillo de arena tragado por la marea. Gael golpeó la pared en un gesto de rabia y desesperación. El sonido seco de los nudillos contra el revoque viejo resonó en toda la casa, como un grito que no lograba salir. «Intenté escapar de esta vida de miseria», confesó, la voz entrecortada por la emoción. «Pero tú arrojaste mi única salida al río». Aurelia dio un paso hacia él, pero se detuvo al verlo retroceder. Un abismo se abría entre ellos, más profundo que cualquier distancia física, más doloroso que todas las despedidas anteriores. Si eso era una salida directa al infierno, respondió con la certeza serena de quien ya ha visto demasiado. «Y no iba a dejar que me arrastraras contigo». Un sollozo escapó de la garganta de Gael. Un sonido frágil que no venía de un joven de 19 años, sino del niño que ella aún veía cada vez que cerraba los ojos. Por un instante, Aurelia alcanzó a ver en sus ojos un miedo real, no solo al castigo, sino al destino que temía repetir, el de convertirse en lo mismo que su padre. «Nos van a castigar, abuela», susurró. «¿Qué hago ahora?». La pregunta salió casi como la de un niño que rompe algo y no sabe cómo arreglarlo. «No lo sé, Gael», admitió ella, sintiendo el peso de sus 76 años caerle encima. «Pero sé que no es huyendo como se resuelve. No es escondiéndote. No es cavando más hondo el hoyo». Él la miró largamente, los ojos llenos de agua, reflejando miedo, rabia, decepción y, quizás, un pequeño destello de alivio por haber soltado, al fin, el peso de ese fantasma. «Necesito pensar», murmuró, dándose vuelta hacia la puerta. «Necesito aire». Esta vez no dio un portazo. Cerró la puerta con suavidad, como temiendo que cualquier gesto brusco pudiera romper lo poco que aún quedaba entero en esa historia compartida. Sola, Aurelia encendió una vela a la Virgen de Guadalupe y observó cómo la llama proyectaba sombras sobre la fotografía amarillenta de su hija. Tantos errores, tantas palabras que nunca se dijeron, tantos caminos que no se tomaron. La historia parecía decidida a repetirse. «No esta vez», prometió en voz baja, mirando a la imagen de la Virgen. «No voy a perderlo a él también». La noche avanzó mientras ella permanecía sentada, manos ocupadas en una costura invisible, pensamientos entrelazando salidas que aún no veía con claridad. Gael había salido como un niño que perdió el rumbo, y ella, como una vieja que nunca tuvo la certeza de haberlo encontrado. Fue el olor lo que la despertó primero, no la alarma estridente que nunca funcionó del todo,
ni el calor que ya comenzaba a volver el aire irrespirable, sino ese olor punzante a gasolina mezclado con madera quemándose. Aurelia abrió los ojos ante una oscuridad que latía en tonos anaranjados y rojos. El humo, denso como niebla espesa, ya se filtraba bajo la puerta del cuarto, reptando por el suelo como una criatura al acecho. El instinto la obligó a incorporarse de golpe, su cuerpo envejecido protestando por el movimiento repentino. La tos vino enseguida, áspera, arrancándole el aire de unos pulmones ya frágiles por décadas de trabajo y polvo. Con un pañuelo presionado contra nariz y boca, se arrastró hasta la puerta, sintiendo el calor que irradiaba la madera antes incluso de tocarla. La cocina ya estaba devorada por las llamas cuando logró salir de su habitación. El fuego danzaba sobre los muebles antiguos, consumiendo con ferocidad los recuerdos de toda una vida. Aurelia vio, con una claridad casi surreal, cómo las cortinas que ella misma había cosido se convertían en antorchas, cómo las fotos de la pared se arrugaban y ennegrecían antes de ser tragadas por ese infierno naranja. Intentó alcanzar la puerta principal, pero una viga cayó de golpe, bloqueando la salida y casi aplastándola. El calor era insoportable ahora, haciendo arder su piel reseca como si ya estuviera en llamas. El humo volvía imposible distinguir más allá de 1 metro. Estaba atrapada, y por primera vez en muchos años, Aurelia sintió el miedo visceral de una muerte inminente. Fue entonces cuando escuchó los gritos afuera, el estallido de un vidrio, y de repente unas manos ajenas la jalaban hacia la ventana lateral que alguien había roto. Vecinos, los mismos a quienes había dado de comer en tiempos duros, para quienes había cosido ropas de domingo, ahora venían a su rescate, como ángeles inesperados en una noche infernal. «Doña Aurelia, por aquí, rápido». La voz de don Jesús, el panadero, se mezclaba con los crujidos de la madera cediendo y el rugido vivo de las llamas. Manos fuertes la sacaron, al fin, hacia el aire de la noche que, aún contaminado de humo, le pareció néctar puro comparado con lo que había respirado adentro. Tosía con fuerza mientras la alejaban de la casa, ya casi completamente devorada por el fuego. Las sirenas de los bomberos se oían a lo lejos, un lamento que llegaría demasiado tarde para salvar algo más que los muros, si acaso. Sentada sobre la acera, envuelta en una manta prestada, Aurelia observaba su vida arder con una extraña sensación de desapego, como si aquello fuera solo el final lógico de una historia que siempre estuvo destinada a terminar en cenizas. El tiempo pareció estirarse y comprimirse a la vez esa noche. Los minutos se arrastraban como horas, mientras los bomberos llegaban y luchaban, en vano, contra lo ya perdido. Los vecinos formaban una pequeña congregación a su alrededor, ofreciendo agua, mantas, palabras dulces que apenas registraba. El humo se elevaba hacia el cielo negro como una plegaria torcida, una súplica que nadie escuchaba. Fue casi al amanecer, cuando las llamas ya estaban controladas y solo quedaba el esqueleto humeante de lo que fue su hogar, que Aurelia lo vio. Gael venía corriendo por la calle, el rostro distorsionado por el pánico. Se detuvo en seco al ver la escena de destrucción, los ojos bien abiertos, reflejando las brasas aún vivas. Cuando la vio sentada al otro lado de la calle, con el rostro manchado de hollín y las manos temblorosas, algo se quebró dentro de él. Cayó de rodillas frente a ella, tembloroso, incapaz de tocarla, incapaz de hablar. Solo la miraba, como si no pudiera creer que aún estuviera allí, viva, respirando. «Ellos lo hicieron», susurró al fin, la voz hecha trizas. Fue una advertencia. Aurelia lo miró, notando cómo ahora se veía más pequeño, encogido no solo por la culpa, sino por una comprensión tardía de las consecuencias reales de sus actos. El fuego lo había consumido todo. El cobertor de Gaelito,
que ella había bordado cuando aún cabía en sus brazos, las fotos de su hija, único testimonio de una sonrisa que el tiempo había borrado, el pequeño altar con la Virgen de Guadalupe, testigo silencioso de tantas oraciones desesperadas, la máquina de coser, fiel compañera que alimentó y vistió generaciones. Pero, curiosamente, Aurelia no sintió la pérdida material con la intensidad que habría esperado. Tal vez porque en ese instante, mirando al nieto arrodillado y roto frente a ella, comprendía que la verdadera pérdida habría sido perderlo a él, no en el incendio, sino por completo. «Si el precio de salvar tu alma fue quemar mi historia», murmuró con voz rasposa por el humo y la emoción, «entonces que el viento se lleve todo. Pero ahora, Gael, muéstrame que queda algo bueno dentro de ti». Él alzó la mirada. Sus ojos, empañados, ya no eran los de un adolescente rebelde, sino los de un hombre enfrentando la fragilidad de la vida y el peso de sus decisiones. Y en ese silencio entre ellos, algo se selló, no con palabras, sino con mirada, un pacto. El padre Rafael llegó poco después, con su sotana negra y una mirada serena, ya entrenada para no sorprenderse del dolor. Ofreció el salón parroquial como refugio temporal. Prometió movilizar a la comunidad para reconstruir. Palabras generosas, gestos concretos de alguien que sabía que la fe sin acción es apenas poesía. Ya al atardecer, cuando los curiosos se habían ido y los bomberos abandonaban la calle, Aurelia y Gael se sentaron juntos en un banco de la plaza cercana. A lo lejos, los restos carbonizados de su casa aún humeaban contra un cielo teñido de naranja. Gael tenía la cabeza baja, como si el mundo entero hubiera elegido posarse sobre sus hombros. Aurelia, mirando hacia el horizonte con lágrimas en los ojos, no de ira ni tristeza, sino ese tipo extraño de llanto que llega cuando por fin entendemos que hay pérdidas necesarias para que ciertos comienzos sean posibles. El fuego se lo había llevado todo, pero también reveló lo que realmente importaba. Las llamas que vinieron de afuera solo reflejaban aquellas que ardían por dentro, el miedo, la culpa, los secretos callados por demasiado tiempo. «Familia», dijo al fin, rompiendo el silencio espeso, «es a quien uno no suelta, incluso cuando el mundo entero ya lo hizo». Gael no respondió con palabras, solo extendió su mano joven, aún sucia de hollín, y cubrió con ella la mano arrugada de su abuela. Dos sobrevivientes de un incendio que había comenzado mucho antes de que las llamas reales tocaran su puerta. Dos almas que ahora tenían que escribir un nuevo capítulo, cosido con puntos más fuertes, más sinceros. El sol siguió su camino implacable, indiferente al drama humano bajo su luz. En la plaza, una vendedora de flores comenzaba a armar su puesto, acomodando margaritas y rosas en baldes coloridos. La vida seguía como siempre ha hecho, ignorando las tragedias pequeñas, los hogares que se consumen, los corazones que se rompen y que, con suerte, también se reparan. Aurelia apretó levemente la mano de su nieto, un gesto tan antiguo como el tiempo, un recordatorio de que, mientras estén juntos, todavía hay algo que puede salvarse de entre las cenizas. Las llamas vinieron de dentro, sí, de la ira, del miedo, de los secretos no dichos. Pero también desde dentro vendría la fuerza para reconstruir, para volver, para encender un fuego distinto, no el que destruye, sino el que guía de regreso a casa. ¿Te encantó esta historia? No pierdas la oportunidad de ver el próximo video, es imperdible.